Bienvenidos al primer podcast presentado por Roberto Dardón, La verdad no peca, pero cómo enoja. Por primera vez en la historia mundial, la tecnología nos pone casi todo el conocimiento humano al alcance de la mano. Pero en términos de verificación, todavía pesa para variar la costumbre de evitar la fatiga. De allí que lo poco que sepamos, pasado, presente, lejano o cercano, sea producto de la tradición oral, o sea, de quien nos contó hechos ya pasados en forma muy simplificada y sin mayor contraste. Y seamos sinceros, en Guatemala, como en casi toda Hispanoamérica, con sus excepciones, el hábito de la lectura, no digamos la escritura, nos es culturalmente ajeno, por decir repulsivo, puesto que a diferencia de nuestros ancestros, somos poco o nada lectores. Los altos costos de adquisición, la escasa oferta de interés temático, el incentivo nulo dentro del hogar, pero sobre todo, la amplitud de alternativas de ocio han convertido la lectura en una obligación tediosa, casi imposible de transformar en un gusto adquirido. De allí que el déficit de atención y comprensión lectora entre muchos sea un rasgo común sin importar sexo, edad, estatus social o económico, a cuyos efectos la creación del juicio crítico personal pende de un hilo. Teniendo presente lo anterior, me propuse un reto: producir un podcast relacionado a temas aparentemente irrelevantes, pero que son fundamentales para entender nuestra realidad, de tal forma que cuestionemos nuestros paradigmas con pleno conocimiento de causa, para así evitarnos dolores de cabeza parecidos a los que nuestros abuelos y bisabuelos sufrieron. Todo lo anterior es, ni más ni menos, el propósito de la incomprendida disciplina de la historia. La visión histórica propuesta en este podcast busca llenar vacíos con datos desconocidos dentro del gran relato histórico nacional, que por alguna razón se suelen explicar más con exageraciones, verdades a medias o directamente con falsedades, más que con hechos reales y concretos. Pero si sostenemos dichas opiniones, sesgos y prejuicios contra la realidad, notamos que eventos históricos nunca se dan en forma aislada o casual. De no hacerse el contraste, la narración de acontecimientos pasados puede llevar a tergiversarse y un relato de tal naturaleza puede usarse en nuestra contra. Por ello, los invito a sumergirnos en aquel mundo lejano cuando nuestros abuelos eran tan jóvenes como nosotros, llevaban un ritmo de vida y gustos distintos a los nuestros. Hace casi un mes escuché a dos oficiales ya retirados del ejército que comentaban hechos, causas y consecuencias alusivos a una efeméride que, valga la redundancia, pasó hace poco, que es la del 2 de agosto de 1954. Y se preguntarán ustedes, ¿pero qué pasó en aquella época, en aquella fecha? Pues bien, sépanse que antes de que existiera la industria de los videojuegos, que hoy por hoy es tan popular entre las audiencias más jóvenes, las situaciones de combate y guerra no eran un mero pasatiempo de tarde en tarde, sino que pues, eran el recurso de última instancia para imponerse políticamente sobre los enemigos de carne y hueso. Es decir, que cuando se eliminaba a un oponente se buscaba quitarle la vida a un ser humano real, es decir, a una persona. No nos escandalicemos. Vean, la violencia física contra nuestros semejantes, para bien o para mal, ha sido la forma natural en la que se resuelven o se resolvían las diferencias en casi todas las épocas de la humanidad. Tratárase de una pelea callejera hasta una batalla campal, arriesgando el pellejo propio y el pellejo ajeno. En ese contexto, las motivaciones que hoy tiene la juventud, que rayan entre los 14 y los 18 años, difieren notablemente a las de sus abuelos, a la cosa de 40, 50 años. Quienes hoy rondan por esa etapa de la vida, pues buscan terminar cuanto antes sus obligaciones académicas para sumergirse luego en su entretenimiento preferido. Mientras que en muchos casos, sus mayores a la misma edad querían cambiar el mundo. Aclaro lo anterior porque no es una crítica, dicho sea de paso.
Más bien es una descripción de fenómenos que operan en nuestro diario vivir y son el resultado lógico de vivir en sociedades relativamente prósperas, aunque ustedes no lo crean. Aunque en el caso de Guatemala no sea la generalidad, pero sin duda alguna existe. Para muestras, la cultura lúdica es propia del universo demográfico urbano de los segmentos medios y altos. Pero, curiosamente, calan hacia abajo en la pirámide social. Me refiero a los hábitos y actividades entendidas como pasatiempos. Y por poner un ejemplo, cualquiera que utilice el transporte público, sean camionetas o el Transmetro o los ruleteros, y se fije detenidamente cómo matan el tiempo los usuarios más jóvenes durante su recorrido, se darán cuenta que siempre van con la mirada baja y ensimismados en sus teléfonos conectados con sus audífonos. Ya con eso creo que me podrán muchos dar la razón. Pero regresando a lo importante, nuestros mayores, sea que fueran más apasionados o idealistas, querían transformar la sociedad y su realidad. Esa fue a grandes rasgos la marca de su generación, eso ténganlo por seguro. Fueron de alguna u otra forma lo suficientemente impulsivos para provocar reacciones a su vez en sus mayores, que luego marcaron su camino en la vida. Pero concretando, la narración de la gesta del 2 de agosto tuvo como causa inicial una serie de ofensas que pronto degeneraron en una trifulca callejera. Una parte importante de la compañía de caballeros cadetes de la Escuela Politécnica buscó desquitarse de cierto grupo de hombres rústicos, mal encarados y pendencieros, miembros de las milicias de la Liberación, que días antes los estaba acosando y deshonrando a la vista pública. Muy pronto aquel episodio se transformó en una auténtica rebelión militar, poniendo contra las cuerdas al entonces gobierno del teniente coronel Carlos Castillo Armas, hasta el punto en que tuvo que intervenir la máxima autoridad de la Iglesia Católica, Monseñor Mariano Rosselli Arellano. Tras aquel incidente, los jóvenes cadetes se armaron furtivamente del equipo bélico a su disposición y marcharon a combatir contra el grueso de las milicias del llamado Ejército de la Liberación, que estaban acantonadas en el actual Hospital Roosevelt, que por entonces se encontraban en las afueras de la ciudad capital. Aquel edificio se empleó como su cuartel general. A grandes rasgos, aquel fue un movimiento político, me refiero al de la Liberación, que con el apoyo internacional tanto de los Estados Unidos como de otros gobiernos de la región, acababa de tomar el poder político en Guatemala. Tras la crisis de sucesión provocada días antes por el entonces expresidente coronel Jacobo Arbenz Guzmán, al entregar el mando a su jefe de las Fuerzas Armadas, coronel Enrique Díaz de León, y no, como lo mandaba la ley, al presidente del Congreso de la República, el entonces mayor Marco Antonio Franco Chacón. Aquel acontecer tuvo consecuencias tanto positivas como negativas en la vida de aquellos muchachos. Mas mi intención no es relatar la gesta del 2 de agosto de 1954, sino complementar lo que los honorables oficiales invocan como causas que originaron aquel evento. Y a partir de este momento vamos a dar inicio a la sesión. Para poder comprender las causas de aquel dramático desenlace histórico debemos retroceder en el tiempo, unos 5 años digamos, a la época en la que el entonces teniente coronel Arbenz era el joven ministro de la Defensa Nacional, pero que, a la vista de entonces, no tenía mayor certeza de su porvenir político. En aquel tiempo, es decir, en el año 1949, gobernaba en nuestro país un personaje bastante pintoresco y conocido por todos, aunque sea de oídas. Me refiero, claro está, al doctor Juan José Arévalo Bermejo. Aquel pedagogo vuelto político logró zanjar las diferencias personales que existían por entonces entre el ministro Arbenz y el jefe de las Fuerzas Armadas, que eran comandadas por el coronel Francisco Javier Arana Castro. Su finalidad era, como es lógico, consolidar y profundizar las conquistas políticas alcanzadas tras la Revolución de 1944, en manos, por supuesto, de quienes la hicieron posible. La propuesta era
Si Arbenz apoyaba a Arana en la siguiente campaña electoral de 1950, Arana prometería hacer lo propio 6 años después. El argumento de Arévalo era simple. Arana era mayor, tenía 44 años, y con un grado mayor en el rango militar que Arbenz, que tenía por entonces 36 años. Por lo que decía, debía prevalecer en consecuencia el principio jerárquico de la antigüedad. Eso cualquier militar se lo puede explicar. Pues bien, por aquel entonces el doctor Arévalo, junto con sus homólogos cubanos, Ramón Grau San Martín y Carlos Prior Socarrás, porque incluso, créanme, no hubo siempre presidentes de apellido Castro en Cuba, hubo otros presidentes que gobernaron aquel país. Se propusieron extender la democracia por la fuerza de las armas a lo largo y ancho de la cuenca del Caribe. Aquel proyecto contaba con muchas simpatías en toda la región e iba dirigido contra los gobiernos dictatoriales aún vigentes en la región, es decir, contra dictaduras como la de Tiburcio Carías en Honduras, Anastasio Somoza en Nicaragua, Leonidas Trujillo en República Dominicana y Teodoro Picado Michaisquí en Costa Rica. Sí, escucharon bien. También hubo gobernantes por ese estilo en la Tierra de la Pura Vida. Para ello, organizaron un cuerpo de expedicionarios hispanoamericanos, todos exiliados políticos, que dieron en llamar la Legión del Caribe. Como todos los proyectos políticos que tienen un inicio noble y bien intencionado, aquello terminó convirtiéndose en algo así como una agencia subsidiaria para aventureros, fueran estos idealistas o interesados en lo mundano, que realizaban incursiones de tipo mercenarias contra regímenes que no eran del agrado de los políticos guatemaltecos y cubanos. Incluso hubo gobernantes como el venezolano Rómulo Betancourt y líderes opositores como el costarricense José Figueres Ferrer, el peruano Víctor Aya de la Torre y el dominicano Juan Bosch, que cerraron filas alrededor de aquella aventura revolucionaria en nuestra región. Por tanto, la política exterior hispanoamericana en aquellos dorados tiempos era tan alegre y efervescente como las jornadas electorales de aquel entonces, pues, como ya hemos adelantado, las diferencias se resolvían entre trifulcas y plomazos a quemarropa. Es decir, desde tiempos del arevalismo, Guatemala asumió una política exterior, por decir menos, imprudente y escandalosa, y que con el tiempo le pasaría factura política al gobierno de Jacobo Arbenz. Sin embargo, los recursos materiales para dicha legión salían en buena medida del fisco guatemalteco, es decir, de los impuestos. Y derivado del anterior, también salían pertrechos del Ejército Nacional de la Revolución, el nombre que oficialmente tenían en aquellos tiempos las Fuerzas Armadas. Aunque esto, en un principio, no parece haber perturbado mucho a los altos mandos militares, fuera el Ministerio de la Defensa, la Jefatura de las Fuerzas Armadas o incluso el entonces Consejo Superior de la Defensa. A pesar de la generosidad económica y logística del gobierno arevalista, el mayor y único triunfo de aquella iniciativa paramilitar ocurrió en Costa Rica, durante la última guerra civil de aquel país, que ocurrió en marzo de 1948, entre las facciones del presidente Picado Michaisquí y el mencionado Figueres Ferrer. Tras tomar el poder y embarcarse en una desastrosa aventura contra los nicaragüenses, Figueres resolvió devolver las armas usadas a su dueño legítimo, es decir, al Estado de Guatemala. Y de aquí viene el detalle. El responsable directo del armamento era la jefatura de las Fuerzas Armadas, a cuya cabeza estaba el mencionado Francisco Javier Arana, quien, por cuestiones del destino, no fue informado de su transferencia al chalet presidencial, que estaba ubicado en la finca del Morlón. Aquella propiedad que todavía sigue existiendo está a la salida de la vía de Amatitlán hacia su camino en oriente. Y por tal razón, previa notificación, Arévalo dispuso ir a recoger aquellos pertrechos personalmente el día 18 de julio de 1949. Aquí tenemos que hacer una breve digresión. Tenemos que entender que las luchas por acabar con las dictaduras remanentes en Hispanoamérica y la idea de extender la democracia y liberal,
de norte a sur, hay que entenderla como parte integral de los últimos alborotos políticos iniciados por las potencias aliadas contra las potencias del eje. Pero al terminar el último conflicto mundial, una nueva sombra totalitaria desde el este se proyectó sobre Europa Oriental, cayendo esta en muy poco tiempo. Estamos hablando, claro está, del avance del Ejército Rojo de Obreros y Campesinos, que era para entonces el brazo armado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el Estado matriz del movimiento comunista internacional. Para quienes no sepan de qué estoy hablando, la Unión Soviética fue un Estado totalitario surgido en 1921, que quedó plenamente consolidado antes de la Segunda Guerra Mundial. Al ir retrocediendo las fuerzas del eje en 1944, los soviéticos iniciaron una expansión territorial sobre sus periferias. Sus aliados comunistas y simpatizantes socialistas en el exterior, y hablamos de esas periferias, trabajaban para propagar la revolución proletaria y campesina, fuera por las buenas o por las malas. Para muestras, quien tenga curiosidad, búsquese en línea qué ocurrió con las democracias entre 1944 y 1949, tanto en Europa Oriental como en el Lejano Oriente. No digamos qué ocurrió en los 70s y 80s en varios países africanos e hispanoamericanos. Aquellos movimientos en el tablero geopolítico le dieron suficiente poder a los rusos, a los chinos, a los cubanos y demás comunistas en otras latitudes para cubrir en 1949 casi la mitad del globo. Por eso fue que surgieron iniciativas defensivas como la OTAN, la Organización del Tratado de Atlántico Norte, el 4 de abril de 1949, para contener aquella embestida político-militar. De allí que aquel espíritu del tiempo influyera en el auge del anticomunismo gringo, que en Estados Unidos se le conoció en aquel entonces como macartismo, durante los años de la posguerra. Y aquí surge el razonamiento. Quienes minimizan la percepción negativa que las personas y sociedades de hace 40, 50 o 70 años tenían del comunismo, es igual que seguirles el juego a quienes han desfigurado y adulterado los hechos históricos. Dado que la amenaza comunista sí existió y era real. La ignorancia es atrevida, dice un proverbio popular, pero hay muchos que se benefician de mantener a los pueblos en la ignorancia. De aquí, otra razón para hacer historia con rigor. De esa suerte que, al regresar a Guatemala, no haya sido extraño que desde 1945 hasta bien entrado 1949 se detectara la infiltración de elementos proclives al comunismo en los partidos arabalistas, tales como el PAR, que era el Partido de Acción Revolucionaria, el RN, el Partido de Renovación Nacional, y el FPL, Frente Popular Libertador. Todos estos partidos, no nos engañemos, se enmarcaban dentro del espectro político de las izquierdas, fueran moderadas o radicales. Cabe decir que, muchos años atrás, entre 1922 y 1933, hubo un partido comunista constituido en Guatemala, una sucursal local del Comintern, es decir, la primera internacional comunista, pero que fueron sistemáticamente eliminados durante los primeros años del ubiquismo, cuando aquel régimen no se había transformado todavía en una dictadura. Pero de regreso al relato, en 1949, los simpatizantes del marxismo-leninismo, mejor conocido como comunismo, actuaban como cualquier grupo político, es decir, buscaban el poder mediante el acercamiento a personajes que mejor se ajustaran no solo a su perfil de líder político, sino al contexto social que entonces imperaba. Los comunistas entendieron mejor que nadie que la Guatemala en 1949, con una larga tradición de caudillos y demás gobernantes autoritarios, dicho personaje para tal propósito era nada más y nada menos que el joven quesalteco, Jacobo Arbenz. Aquí resulta paradójico que Francisco Javier Arana, que era un soldado canaleño de origen humilde, que aparentemente fuera el arquetipo más idóneo para construir el nuevo Homo Soviéticus surgido de las masas obreras y campesinas, resultara no calificable para los objetivos y fines de los comunistas criollos. Pero la explicación puede encontrarse en el tipo de personalidad que cada uno proyectaba. Si bien ambos hombres se demostraron hasta cierto punto que se hicieron a sí mismos en la vida,
La forma en cómo se desenvolvieron contrasta en forma muy significativa. A diferencia de Arbenz, que era un hombre taciturno y flemático, con miles de publicaciones por delante, Arana era más despierto y extrovertido, pero menos conocido. Sin estudios formales más allá de la instrucción cuartelaria, es decir, él se formó dentro del cuartel, desarrolló una inteligencia natural a lo largo de los años que, sumada a su don de gentes, que es muy propio de los hombres provenientes del oriente guatemalteco me refiero, gozó de la simpatía de las tropas, de buena parte de la oficialidad, fuera esta de línea o de escuela, e incluso, y aquí es donde está el detalle, la clave a la que yo me refiero, de ciertos segmentos políticos moderados e incluso antirrevolucionarios. En síntesis, Arana tenía una personalidad más resuelta y menos maleable que la del joven Arbenz, por lo que los partidarios de aquel último, sin excepción, lo vieron como un obstáculo para sus fines políticos. A causa de la renuencia de los arevalistas, no pudo cumplirse con el pacto tripartito entre Arévalo, Arana y Arbenz sobre la sucesión presidencial, por lo que buscaron arrinconar políticamente a Arana y darle vía libre a Arbenz, a pesar del apoyo que Arana recibía de una buena parte del Frente Popular Libertador. Y aclaro que el Frente Popular Libertador era el partido político de los estudiantes universitarios. El resto de los partidos revolucionarios cerraron filas alrededor de Arbenz, marginando políticamente a Arana. A partir de aquello, los aranistas, que aún lo respaldaban entre civiles y militares, intentaron convencer al coronel Arana para dar un golpe de Estado, en el supuesto aparentemente real de que el arevalismo dentro del gobierno no daría cuartel para participar en las elecciones de finales de 1950. Arana tenía a su favor el respaldo de buena parte de los mandos militares, representados en el Consejo Superior de la Defensa, pero aquello a la vista de los hechos entraba en conflicto con sus ambiciones políticas personales, pues de haberse dado el golpe, como es lógico, la opinión pública habría puesto en entredicho sus convicciones democráticas. De cualquier forma, jamás podremos saber qué es lo que pasaba por la mente del coronel Arana sobre aquel dilema, puesto que a mediados de 1949, en la fecha que ya mencionamos anteriormente, cuando notificó al presidente Arévalo sobre su viaje previamente mencionado a Matitlán, donde se buscaba recoger las armas devueltas por los costarricenses el año anterior. Allí, el verdadero soldado del pueblo encontró la muerte el 18 de junio de aquel año, durante un incidente que perfectamente podría ser dramatizado en una película. Hasta hoy, 71 años después, aquel crimen sigue sin resolverse y, por tanto, continúa en la impunidad. No obstante, en el momento provocó la suficiente indignación entre sus incondicionales de la Guardia de Honor y demás partidarios civilistas para que pronto se precipitaran en un desatinado levantamiento contra el gobierno. Aquel episodio, que estuvo cerca de triunfar, finalmente fracasó por falta de coordinación, dado que sus cabecillas fueron rápidamente hechos prisioneros por las tropas leales al gobierno. El régimen arevalista se sostuvo, pero a partir de ahí, la revolución guatemalteca se dividió en dos mitades irreconciliables. Por lo pronto, hemos terminado la primera de 5 entregas sobre este tema, suplicándoles me acompañen en la siguiente entrega de esta narración que será publicada muy pronto. Hasta pronto.